Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos cómo consideraban la Biblia Jesús y los apóstoles. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, Cristo está hablando con el diablo en la primera tentación: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta semana hemos puesto otro elemento fundamental para entender la Biblia, y es cómo la consideraban Jesús y los apóstoles. Y Biblia entendemos para el tiempo de Cristo lo que estaba en el Antiguo Testamento, y para los apóstoles el Antiguo Testamento más lo que están escribiendo, que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hoy tenemos dos problemas con respecto a lo que está en juego, y lo que hemos visto esta semana es la autoridad divina de la Biblia. Si algo es mi autoridad, yo me ciño a eso. La ley de tránsito dice: con autoridad no se pase un semáforo en rojo. Yo digo, no, eso no tiene autoridad para mí, y me lo paso. Entonces violento y mato a otras personas. Eso le está pasando a la Biblia. No, la Biblia no es ninguna autoridad. Miren, los ataques vienen de adentro y de afuera, pero Satanás está detrás de los dos asuntos. El primero viene de afuera, lo que se llama la alta crítica, la filosofía humana. Ellos cuestionan la inspiración de Dios y la autoridad de la Biblia, y dicen, no, son puras ideas interesantes, son ideas filosóficas muy buenas, son mitos, pero realmente eso es una narración humana. Eso los hombres escribieron, eso lo han ido cambiando con el tiempo. Esa es una crítica que viene desde fuera de la iglesia. Pero lo peor es la crítica dentro de la iglesia, de que muchas partes de la Biblia no fueron realmente para nosotros, que los 10 mandamientos no todos fueron para nosotros, que fueron para los judíos, que el método de salvación, que para aquí y para allá. Y esto lo que le quita a la Biblia es el elemento sobrenatural. Todo esto la desestima y reduce a la Biblia a un libro más, a un libro común, a un libro corriente, y eso la hace irrelevante. Ahora, ¿cuál es el plan del diablo con este asunto? Voy a leer Efesios 2:20 para que ustedes vean todo lo que hemos visto en estos audios, a dónde quiere llegar. Efesios 2:20 dice que la iglesia debe estar edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Miren lo que dice Pablo a los efesios y a nosotros. La iglesia de Dios aquí en la tierra nunca va a caer si tiene este fundamento. ¿Cuál? Lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Los apóstoles hablaron en el Nuevo Testamento y los profetas en el Antiguo Testamento. Así que Pablo lo que está diciendo es que somos edificados en lo que se dijo en el Antiguo Testamento y lo que se dice en el Nuevo Testamento. Y si los junta los dos, me da la Biblia. Y esa Biblia, esa palabra de Dios de los profetas y apóstoles, que hoy conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento, tiene una piedra debajo muy fuerte que nadie puede mover: Jesucristo mismo. Ajá, ¿qué ha hecho el diablo? Arrancó con la Biblia. No, algunas cosas hay que creerlas y otras no. Unas sí y otras no. Otras se aplican y otras no. Lo que dijo el Señor establecido está. Hay normas en la Biblia de elementos culturales que cambiaron con el tiempo. Pero, por ejemplo, lo que dijo Cristo en el Sinaí a Moisés no fueron normas, fueron principios eternos de los 10 mandamientos. Entonces, lo primero que hace es quitarle autoridad a la Biblia. Pero lo otro que le quita autoridad es lo que está debajo, sosteniendo la palabra de Dios, ahí mismo en Efesios 2:20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. No, es que la roca de la iglesia es otro, la roca es Pedro. Primera de Corintios 3:11, léalo, lea las epístolas de Pedro. La roca es Cristo. Entonces, ¿qué ha hecho el diablo? Le quita autoridad a la Biblia y quitó a Cristo como la roca y puso a Pedro. Eso no lo sostiene nadie, eso es sostener la iglesia sobre cáscaras de huevo. Miren, la autoridad de la Biblia la manifestaron Jesús y los apóstoles. Por eso léase con cuidado Efesios 2:20. La autoridad es la palabra de Dios y debajo la sostiene Jesucristo. Por eso haríamos bien en creer a lo que ha dicho Cristo y lo que dice la palabra. Continuaremos en los próximos audios aprendiendo principios sobre cómo interpretar la palabra de Dios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.
inscríbase a nuestro canal de YouTube Daniel Herrera Jerez.